Tenemos un invitado también muy especial, una persona creo que con todo el criterio ético y profesional para podernos ilustrar acerca de este importante proyecto que se tramita a partir de esta semana en el Congreso de la República. ¿Qué te parece, Alejita, si vamos a saludar a través de vía Zoom a nuestro siguiente invitado? Él es Andrés Felipe González Piratova, contador público con doble maestría internacional en contabilidad y analítica contable. Además, es un edutuber y vamos a saludarlo desde la ciudad de Villavicencio. Está con nosotros a través de Zoom. Vamos a saludar a Andrés. Buenos días, profe Andrés, como es conocido en las redes sociales. Buenos días a Jason y somos televidentes de Colcable. Estoy muy feliz de estar con ustedes por la invitación. Gracias. Nosotros también, profe, encantados de que nos pueda acompañar porque creo que hay demasiada desinformación con respecto a la reforma tributaria que, insisto, se empieza a tramitar a partir de esta semana. Usted en su canal de YouTube ha hecho unas apreciaciones también muy interesantes acerca de este proyecto de ley. ¿Qué piensa usted, profe Andrés? ¿Qué tan importante es esta reforma que dicen que necesita el país, pero realmente sí la necesitamos? Aquí hay un tema muy importante y es que creo que primero hay que ver todo con un contexto económico, y es que tenemos un presupuesto general de la nación que es los ingresos y gastos del país, que está básicamente en 313 billones de pesos. ¿Cuánto es un billón de pesos? Un billón de pesos es 12 ceros a la derecha. Entonces, para que nos hagamos una idea de cuánto son 313 billones. ¿Por qué se hace una reforma tributaria? Resulta que nos hablan de que existe un hueco fiscal, y ese hueco fiscal está en 94 billones de pesos. El fiscal general de la nación, el año pasado, en noviembre, nos dice que en corrupción, básicamente, digamos, se roban 90 billones de pesos al año. Es lo que él nos dijo en noviembre, el 6 de noviembre de 2020. Entonces, hay que tener, digamos, un poquito de contexto económico para entender por qué pues, se hace una reforma. Entonces, hay un hueco fiscal, es decir, los gastos sobrepasan los ingresos de la nación en 94 billones de pesos. Pero también se nos dice que habían en riesgo, por tema de corrupción, 90 billones de pesos. Es lo que son los datos oficiales que tenemos. Si se necesita plata. Sí se necesita plata porque existe ese hueco fiscal. Pero habría que ver qué tan conveniente es el tema de la reforma tributaria y qué decisiones va a tomar el gobierno respecto a ese financiamiento. Porque existe un tema muy importante. Aunque el hueco fiscal es de 94 billones, como tal la reforma planea recaudar unos 30 billones de pesos. Es decir, hay 64 billones que tocaría mirar por dónde se van a financiar. Y solamente existe un método que ha mencionado el ministro de Hacienda. El primer método es que piensan vender activos de la nación, por ejemplo, las acciones que tiene el país en Ecopetrol y empresas así nacionales. Y lo otro es que piensan pues financiar toda esa deuda con todo ese hueco fiscal también, el excedente, con deuda, es decir, van a endeudar pues el país para tapar ese excedente del hueco fiscal. Profe Andrés, muy buenos días, mucho gusto. Alejandra, profe, en este orden de ideas y para aterrizar a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento que no tienen ni idea de lo que es una reforma tributaria en la parte, digamos que de definición, ¿qué termina siendo entonces, profesor, la reforma tributaria y aparte de eso, qué puntos se implementarían o cuál es el norte y el horizonte de esta reforma? ¿Qué se implementaría a raíz de esta reforma en nuestro país? Bueno, mucho gusto, Alejandra. Una reforma tributaria básicamente es un cambio en la forma en la que el país recauda dinero a través de los impuestos. Básicamente eso. Pues normalmente es en realidad pues una subida de impuestos. Pues eso es básicamente la reforma tributaria. ¿Cuáles son los puntos más determinantes de la reforma? Básicamente la reforma pues tiene 4 puntos específicos. Nos hablan de una redefinición de la regla fiscal, que es un tema ya demasiado técnico, pero pues para ponerlo en términos, digamos, sencillos, si me perdonan de pronto el ejemplo, pero señor televidente, imagínese que usted y yo estamos en una partida del juego, pues Monopolio. Yo soy el banco y tengo, y también soy jugador. Entonces, le digo yo, a partir de la siguiente ronda, voy a cambiar las reglas de juego. Eso es básicamente la redefinición de la regla fiscal en términos del presupuesto.
presupuesto general de la nación. ¿Qué temas más importantes hay en el tema de la reforma tributaria? El tema del gasto social, básicamente el ingreso solidario que se va a dar a hogares pobres o en extrema pobreza, que dependiendo de los habitantes del hogar, pues van a recibir entre 80.000 a 366.000 pesos. Y hay un tema que quiero de pronto enfatizar, es un tema del dinero que nos habló el fiscal general, que está en corrupción, que está en riesgo por corrupción, que son 90 billones de pesos. Pues en términos sencillos, pues se roban esa cantidad de dinero. Pero ¿cuánto es eso por segundo? Por segundo son 2.890.000 pesos más o menos lo que se roba en Colombia por segundo. Entonces uno compara y dice, pues yo desde mi juicio profesional, pues le van a dar un dinero a los hogares en extrema pobreza de 360.000 pesos, pero en general, pues en Colombia se roban pues más de 2.800.000 por segundo. Entonces uno como que entra y dice, bueno, y aquí pues como que los números no cuadran. Otro tema muy importante es el tema del IVA. Perfecto, el tema profe. del IVA es que... Discúlpeme, lo interrumpo, profe, qué pena con usted. Este es un tema que nos apasiona mucho y realmente queremos conocer ampliamente qué tan viable y qué tan perjudicial puede ser esta reforma para nuestro país. Pero es que tengo que cumplir una pausa aquí de comerciales en nuestro espacio. Lo invito por favor para que no se despegue de nuestro programa porque vamos a seguir conversando. Queremos conocer más ampliamente cuáles son esos productos, además que se van a gravar con IVA, cuáles podrían ser esos productos que de pronto van a incrementar su costo comercial y por supuesto todo lo que genere esta reforma tributaria. Así que con la venia del profe Andrés nosotros hacemos una pausa muy cortica, además aquí en Bienvenida a la Mañana, y ya regresamos para hablar de este importantísimo tema para las finanzas del país. Estamos presentando Bienvenida a la Mañana. Bueno, nosotros continuamos en Bienvenida a la Mañana en vivo con nuestro invitado a través de las redes. Gracias al profe Andrés por acompañarnos con su orientación profesional acerca de la reforma tributaria. Hoy conversamos de este interesante tema, ya tenemos algunas opiniones también a través de nuestras redes, ya más adelantico las vamos a leer, porque primero, profe, quiero continuando con nuestra conversación, hablar porque según lo que le comentaba y lo que entiendo es que con lo que se están robando en corrupción se estaría solventando la crisis financiera que tiene el país si pudiéramos recuperar esos dineros. Y la otra pregunta, profe, ¿cuáles son esos productos que van a seguir grabados con el IVA? Y eso quiere decir que se van a poder comercializar mucho más caros del precio habitual que tienen. Sí, para el tema del hueco fiscal y pues lo que se roban en Colombia, sí, básicamente podríamos tapar la enorme cantidad del hueco fiscal con eso, y pues lo demás sería reducir muchos gastos. Hay gastos absolutamente innecesarios, camionetas, gasolina, y ahí pues podemos encontrar fácilmente esos 4 billones de pesos. Y para el tema de la corrupción, también recordé que el fiscal general de la Nación dijo que más o menos hay 38.000 reportes por corrupción en Colombia al año, de los cuales solo se esclarece el 38%. Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, esclarecer pues no es devolver la plata, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y para el tema del IVA, sí, ahí hay un tema, y es que hay algo que se llaman en el IVA los bienes y servicios exentos y los bienes excluidos. Entonces lo que se busca es tomar los bienes exentos y pasarlos a excluidos. ¿Y en qué afecta? Resulta que los productores de los bienes exentos, que muchos de esos son pues del tema del agro, todos ellos ahorita están en el régimen de los bienes exentos, y ellos, al ser responsables de IVA, ellos le pueden solicitar a la DIAN que les devuelvan todos los IVAs que ellos pagaron en sus compras. Entonces ellos, al recuperar ese IVA que ellos pagaron, pues el precio de venta lo pueden sostener. Pero como van a pasar en la reforma tributaria los bienes exentos a excluidos, los productores de los bienes excluidos ya no serían responsables de IVA, y por lo tanto no podrían solicitarle a la DIAN esos IVAs que ellos pagan en las compras.
¿Eso en qué se traduce? En que obviamente pues si uno tiene una empresa, pues uno no va a perder, entonces les tocaría a ellos incrementar el precio de venta, pues por los IVAs que ellos pagan y no pueden recuperar. Profe, Entonces una ahí pregunta. tenemos todo el tema del agro, que los huevos, las carnes, el pescado, todo lo que usted se imagina del tema del agro, ahí está, pasaría de exento a excluido, incrementando su precio de venta para nosotros los consumidores. Bueno, también hay otro tema, profe, y es el impuesto de renta. Sabemos que declarar renta y pagar renta son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, pues también se genera bastante incertidumbre con este tema de la declaración de renta. ¿Cómo va a funcionar esto si se implementa, profe? Bueno, básicamente, el tema de la declaración de renta para personas naturales quedaría más o menos de la siguiente manera. Si se implementara la reforma y fuera pues a precio de hoy todo, básicamente las personas que tengan unas rentas, por ejemplo, de trabajo, unos ingresos, a partir del 2.211.000 pesos, entrarían a ser declarantes de renta. Y pues para que nos demos una idea, anteriormente pues uno tenía que ganar más o menos 4.200.000 a precio de hoy para ser declarante de renta. Entonces es bastante de pronto agresivo ese tema. Y pues como tú bien lo decías, una declaración de renta no implica pago. Sin embargo, pues, ¿quién va a elaborar la declaración de renta, no? Me imagino que van las personas a buscar un contador, alguien Claro. que sepa. Entonces, ahí pues hay un incremento en los gastos de estas personas que tengan más de 2.010.000 pesos prácticamente, 1.210.000 pesos en tema de sus ingresos. Y pues, ¿quiénes entrarían a pagar pues realmente? Este año entrarían a pagar los que tengan ingresos mensuales más o menos de 3.900.000 pesos, entrarían a pagar. Pero el año siguiente van a entrar a pagar a partir de los 2.730.000 pesos aproximadamente. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Profe, hay bastante preocupación también por las personas que ya son pensionadas. ¿Habrán impuestos a los pensionados también? Sí, a las pensiones que ellos consideran altas, a partir de los 7 millones de pesos ya entrarían a estar grabadas, lo cual pues es bastante terrible porque pues uno da toda su vida dando las pensiones para que al final pues les pongan un impuesto, sea de la cantidad que sea, ¿no? Claro. Profe, hay un tema también que a mí me surge mucha duda y es el tema de que, según afirman algunos, con esta reforma lo que plantean es que a futuro se puedan incrementar mucho más los peajes, se pueda incluso extender el tema de los peajes para las motos y otro tipo de alternativas que lo que busca es obviamente recoger algunos dineros. ¿Eso realmente está planteado dentro de esta reforma o simplemente es desinformación de la cual circulan las redes sociales? No, lastimosamente sí está planteado dentro de la reforma el tema de los peajes a ciudades capitales, no a todas las ciudades, Ok. solamente a las capitales. Entonces, por ejemplo, pues Bogotá entraría pues con este tema. Pero hay que hacer una precisión muy clara y es que se le permitiría a las ciudades capitales el tema de los peajes, pero como tal sería el Consejo Municipal o Distrital el que entraría a decidir si aprueba o no el peaje capital en la respectiva ciudad. Entonces, de pasar esta reforma y pues si se aprueba en alguna ciudad capital, pues ya se sabe pues quiénes son los que lo aprobaron. Consejo Municipal o Distrital. Ok, actualmente uno escucha a través de redes sociales el común denominador de las personas es que no ven con buenos ojos la reforma, pero la discusión empieza a partir de esta semana en el Congreso de la República. No sé exactamente cuántos procesos tiene que pasar, cuántas plenarias tiene que pasar, pero desde su óptica, profe, ¿usted cómo ve esta reforma en su trámite en el Congreso? ¿Cree que esto realmente pueda dar frutos o usted piensa que se puede quedar por el camino? Pues yo lo que pienso es que hay que considerar un tema muy importante y es que esta reforma es demasiado política. ¿Y a qué me refiero con eso? A que en el año siguiente va a haber elecciones. Entonces, pues a los congresistas no les conviene que las personas pues los vean con malos ojos, pues porque una reforma tributaria en estos momentos, y en cualquier momento, pero especialmente en estos momentos de pandemia y demás, pues es bastante impopular. Entonces ahí habría que ver el tema del paro del 28, sí, pues no creo la verdad que lo vayan a aplazar y a ver qué tanta presión va a haber social.
pero yo pienso que la reforma sí va a pasar, pero digámoslo en términos coloquiales, la van a peluquear un poco, le van a quitar algunos artículos. Ya lo están Es haciendo, lo que ¿no? pienso. Sí, de hecho también la gente está bastante inconforme con el tema del IVA a los servicios funerarios. A los Que de servicios hecho, funerarios, al internet también, estratos También. 3, 4, 5. Se supone que este gobierno apoya la educación, ¿no? Pero sabemos que en este tiempo la educación virtual es bastante importante y el internet es una de esas herramientas que se requiere para poder pues ejercer estas labores educativas. Por otra parte, profe, el tema de los servicios funerarios, o sea, en medio de una pandemia, ¿por qué se le ocurrió al gobierno, por qué piensas tú, implementar el IVA a los servicios funerarios? Pues estamos teniendo muertes al día por COVID de 400 personas diarias. Es decir, que es No sé- rentable. No sé, Que es pues rentable. el presidente, es complicado responder la pregunta cuando ayer salió el presidente pues diciendo que él no tenía ni idea, que de pronto fue ahí en un cambio de los servicios que no fueran, digamos, fundamentales. Pero yo pienso que, pues que obviamente es tenaz porque, o sea, hasta por morirse hay que pagar impuestos prácticamente, o por enterrar a un ser querido, y es lamentable, la verdad. Profe, así rápidamente, porque es que lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto. Si no se da esta reforma, ¿qué le va a pasar al país? Y puede, en caso de no darse la reforma, haber otra estrategia para recolectar esos dineros que se necesitan. Bueno, digamos que hablando pedagógicamente, ¿cierto? Porque pues sabemos que pues no es viable pues para los intereses particulares. Sí, claro, si uno coge y reduce el gasto público innecesario, puede recaudar mucho dinero. Pero pues, ¿qué le pasaría al país si no se aprueba la reforma? Pues finalmente el gobierno tiene que sacar la plata lastimosamente de algún lado y pues no va a ser recortando sus gastos, sino que o van a vender activos de la nación o van a sobreendeudar el país que ya tiene una deuda de más del 60% Perdón, frente profe. al Producto Interno Bruto. Profe, ¿usted considera pertinente, bueno, están buscando la estrategia de conseguir los recursos, pero ¿usted cree que es pertinente salir de activos como Ecopetrol cuando anualmente es una de las empresas que más recursos le brinda a la nación para desarrollar su plan de desarrollo? Sí, pues es que es muy inconveniente, porque es que como tal, si yo, digamos, dentro de mis finanzas personales, yo empiezo a deshacerme de los activos que me generan ingresos, pues a corto, mediano o largo plazo, pues voy a tener insuficiencia en el flujo de caja, que de hecho ya lo hay. El ministro de Hacienda había dicho hace un par de semanas que no había con qué pagar sueldos en 6 o 7 semanas. Entonces, me parece que sí es bastante inconveniente. Bien. Bueno, profe, realmente muy interesante estos minutos que usted nos ha podido brindar. Es muy ilustrativo y además de eso muy educativo, porque creo que la discusión parte desde que haya conocimiento y que haya claridad con el tema, porque si no conocemos, pues muy difícilmente vamos a generar una discusión que se ajuste a todas las necesidades que realmente requiere el Estado en este momento tan difícil. Profe, el tiempo se nos acaba. Por favor, usted es un edutuber, tiene sus redes sociales. Las personas que tal vez quieren conocer más acerca de los pro y los contra que tiene esta reforma, ¿a qué canal de YouTube se pueden acercar o pueden acceder? Pueden acceder al canal del profe Andrés en YouTube o pueden buscar Reforma Tributaria 2021 Colombia y ahí les va a aparecer, gracias a Dios, en primera posición mis 2 videos que he hecho sobre el tema. Hice uno en diciembre y hice uno hace unos días y gracias a Dios ha tenido un muy buen recibimiento por parte de las personas. Bueno, profe muchas gracias por sus apreciaciones, por su conocimiento aquí en Bienvenida a la Mañana. Está invitadísimo para una próxima oportunidad. Yo sé que en el transcurso del desarrollo de esta reforma tributaria queremos tenerlo también nuevamente como invitado y no está de más decirle a las personas que pueden ir a seguirlo a su canal de YouTube para que se informen a profundidad. De hecho, va a subir 2 videos más que quedan pendientes acerca de este tema, así que invitamos a todas las personas a que sigan las redes sociales del profe Andrés. Muchas gracias, profe, por este tiempo y este espacio aquí en Bienvenida a la Mañana. Muchas gracias a todos ustedes y con gusto vendré si me invitan, con mucho gusto. Claro que sí, el profe está en la ciudad de Villavicencio, vamos a ver si se da
la bonita casualidad de tenerlo en este escenario para conversar más tranquilamente acerca de todas estas impresiones sobre la reforma tributaria. Profe Andrés, bendiciones, si Dios lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad y que sea lo mejor para el país. Amén, que así sea y muchas bendiciones también. Una última pregunta, ¿va a salir a las marchas del 28 o se va a quedar en casita? No, sí, si yo puedo, la verdad sí voy a salir, pero el miércoles tengo una entrevista en radio, entonces tengo que ver bien como tal ese tema. Bueno, profe, cuídese también porque el COVID tampoco ha bajado la guardia y sigue ahí latente, ¿vale? Sí, toca con mucho cuidado, sí. Perfecto, es el profe Andrés, muchísimas gracias a él por su compañía y sus minutos en nuestro espacio Bienvenida a la Mañana. Nosotros, Alejita, vamos rápidamente, nos hemos extendido un poquito, pero ya llegan nuestros compañeros de Ponte en Forma.